¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es nuestro tiempo de entrevista. Les habla desde Madrid Javier López. Un tiempo que pueden seguir, ya saben, como siempre, a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Y hoy, en este tiempo, vamos a hablar de Venezuela y lo vamos a hacer con una de las voces más reputadas y más autorizadas que pueden estar ahora, en este momento, aquí en la capital de España, en Madrid, el doctor en Sociología Tomás Páez, que además durante esta semana va a presentar su libro, un libro que ya ha sido presentado en las principales ciudades del mundo, en París, en Washington, en Nueva York, en Miami, en Harvard. Es el libro de La voz de la diáspora venezolana. Este libro de Tomás Páez, que será presentado... Bienvenido, Tomás. Gracias, Javier. Será presentado el jueves en Madrid. El jueves en Casa América a las 2:30, el día 28, a las 2:30 de la tarde. Va a ser presentado. ¿Vas a contar con la presencia de Leopoldo López Padre? Sí, Leopoldo López Padre, que además es una persona, además de tener el hijo en prisión y estar viviendo esta situación, Leopoldo es uno de los fundadores de lo que fue un movimiento consciente migratorio de formar talento humano fuera del país, con el programa de becas conocidísimo en Venezuela por su éxito, el programa de becas Fundación Mariscal de Ayacucho. Para quien no lo sepa, Tomás, aunque el libro ya tiene un recorrido importante, pero La voz de la diáspora venezolana es un estudio exhaustivo sobre los venezolanos que están fuera, ¿no? Claro, es un estudio global de los Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Nosotros recibimos de todo el mundo. Tenemos la colonia Tovar, que es una representación de Alemania en Venezuela. Y bueno, y españoles tenemos de toda la vida. Canarios, sobre todo. Canarios llegaban en lo que llaman pateras, llegaban a Cumaná y eran recibidos con los brazos abiertos y se incorporaban rápidamente a la vida. Entonces, por primera vez, Venezuela inaugura este siglo exportando venezolanos al exterior. Tenemos venezolanos en más de 90 países. En este momento, más de 1,5 millones de venezolanos, entre el 4 y el 6% de la población, hoy vive fuera de Venezuela. ¿En cuánta gente es entre el 4 y el 6% de la población? 1,5 millones de venezolanos más o menos. 1,5 millones de venezolanos fuera de En 15 Venezuela. años. ¿Y en España cuántos hay? Porque en 200.000. 200.000 venezolanos. Sí, números más, números menos, imprecisiones hay porque por la forma en que se llevan Pero los el datos. título de tu libro es La voz de la diáspora. Diáspora tiene como una connotación de alguien que se va porque no tiene más remedio que irse. Bueno, hay lo que llaman migración forzada y migración forzosa. Nosotros tenemos aquí de los quienes se han ido, hay quienes se han ido por razones de tipo político, quienes han tenido, que son perseguidos, que están asilados. En el caso son 15.000 venezolanos más o menos que viven en el exilio. Luego tenemos los perseguidos que fueron votados de PDVSA, de la empresa de petróleos de Venezuela, destrozando a la empresa porque se fue su más importante capital, que es el humano. Luego, en el sector de salud, los contratos que el gobierno hizo con el régimen cubano, que son absolutamente onerosos e ineficientes, ha hecho que muchos venezolanos médicos de alto nivel hayan sido tratados en su propio país como ciudadanos de segunda y han tenido que irse del país, digamos. Y por allí uno va viendo que los venezolanos que se han ido están buscando mejores oportunidades, están buscando paz, tranquilidad, seguridad y posibilidades de desarrollo. Entre los venezolanos que están fuera de su país, de Venezuela, por motivos políticos, ¿estás notando estás percibiendo algún cambio que se puede haber desarrollado después de las elecciones del 6 de diciembre y un cambio de su voluntad y de quizá querer volver a Venezuela? Más que querer volver, que seguramente hay un porcentaje como dice el propio estudio, hay un porcentaje de personas que hoy están fuera que quisieran retornar al país si se produjese el cambio. Eso obviamente está ocurriendo. Se ha creado una nueva esperanza, pero además, sobre todo, la necesidad de poder participar en la reconstrucción de Venezuela. Digamos, hay una enorme disposición, se están organizando grupos en distintas áreas, unos más acelerados que otros, para poder contribuir a la recuperación y reconstrucción del país, ¿no? Entender que hoy el mundo está globalizado y que los venezolanos que están fuera o dentro siguen siendo venezolanos y que pueden contribuir con el nuevo capital social que han desarrollado, las nuevas instituciones con las que han establecido contacto, pueden contribuir al desarrollo del país de acogida y del país de origen, ¿no?
de ambos países. Luego también hay un importante número de personas de Venezuela, de jóvenes sobre todo, que están, en este caso en España, y me imagino en otros países también, estudiando, que además tienen un problema muy grave con el control que ejerce el gobierno de Venezuela sobre los dólares, ¿no? Ese porcentaje, ¿qué supone? Y cómo pueden estar contemplando el cambio que se está produciendo en Venezuela? Bueno, nosotros hicimos además uno con este sector de los jóvenes, digamos, el tema del control cambiario en Venezuela, que más bien es un descontrol, porque lo que han hecho es destruir una fortuna. Los casi 900.000 millones, 980.000 millones de dólares que se percibió por petróleo, quitando el otro 50% equivalente por impuestos. Está afectando a los estudiantes, pero también está afectando a los jubilados y a los pensionados que hoy no reciben sus recursos. Hay una preocupación enorme de instituciones como las universidades por los estudiantes, los profesores, las instituciones que tienen jubilados, etcétera, etcétera. Cuando hicimos los focus group con los estudiantes, nos decían que ellos se iban a preparar con la idea de retornar al país para poder contribuir al desarrollo en la medida en que el país pudiera acogerlo, digamos, en la medida en que el país le prestara atención a esas capacidades, a ese enorme capital que hoy se está desarrollando en todo el mundo y que puede ser de enorme utilidad para la, repito, reconstrucción de Venezuela. Sí, hay muchos venezolanos que están pensando, jóvenes, que representa entre el 13 y el 14% de quienes están fuera, que son estudiantes. Vaya, porque ese es el talento que debería estar presente, es el talento, son jóvenes preparados que están en otros lugares porque no ven horizontes en su país, no porque quieran estar fuera, ¿no? Claro, pero es que además, digamos, no hay que verlo, habría como dos posturas frente a este problema. Uno que lo vería como una fuga de cerebros, una fuga de talentos, y otra que entiende que quienes están fuera hoy no necesariamente significa que no pueden contribuir al desarrollo del país. Entonces, más bien es una ganancia tener personas. Es como cuando tú tienes un jugador que está jugando en la liga de básquet y de pronto va a jugar en la liga, en la NBA, pues un Paul Gasol o su hermano Marc Gasol o Ricky Rubio. Entonces, bueno, están jugando y aprendiendo y incorporando nuevos conocimientos, nuevas estrategias que van a nutrir el desarrollo del baloncesto en el país. Lo mismo ocurre con la idea, con el hecho de tener muchos venezolanos fuera que luego van a llegar o no necesariamente regresando físicamente, pero que pueden aportar a través de distintos medios conocimientos, recursos, inversiones, intercambios que permitan el desarrollo de Venezuela. Entonces no hay que verlo como dentro o fuera, sino como una ganancia enorme de capital humano que hoy está fuera del país, de las fronteras tradicionales, pero que puede aportar mucho a la reconstrucción de ese país. Bien, Tomás, pues si te parece hablamos un poco de la reconstrucción del país y de cómo estás viendo el momento político que se está viviendo en Venezuela. Lo último, por ejemplo, es el decreto de emergencia económica de Nicolás Maduro, que ni siquiera ha sido explicado en la Asamblea Nacional por el propio gobierno, ya que no compareció ninguno de los ministros del ramo económico, ni tampoco el presidente del Banco Central, ni tampoco el presidente de la PDVSA. ¿Ese decreto de emergencia económica puede servir de algo? Bueno, eres muy generoso con las palabras, ¿no? No es el decreto de emergencia, sino el decreto de la demencia, porque, digamos, es las mismas medicinas que le aplicaste durante 15 años a una persona que está en terapia intensiva, ¿no? Entonces le quieres aplicar la misma dosis cuando esa dosis sabemos que lleva exactamente a la muerte, digamos, a la destrucción del país. Entonces, el plan de emergencia no es un plan de emergencia, es un plan de demencia. No entender que el cierre de empresas que ha habido ha sido el producto de políticas que le han declarado, el gobierno le ha declarado la guerra económica al sector privado, pero de una manera, y además quieren seguirlo haciendo de una manera horrible, no solamente vía control de cambio, sino vía control de lo que supuestamente deben ser sus costos, supuestamente deben ser sus ganancias. Ayer apareció un ministro diciendo incluso cuántos calzados puede tener una persona, debe tener una persona, digamos, como estableciendo lo que él cree que es bueno para él, imponiéndole su moral al resto de la sociedad. Entonces, este es un plan que lleva a la locura, es el absoluto desmadre y afortunadamente la mayoría del país, los 8 millones de venezolanos que votaron por los 112 diputados,
Que no son han 112, frenado. Tomás, son 109 ahora. Está bien. Luego hablamos, si quieres, de lo de la Está impugnación. bien. En todo caso, lo que son los votos que se dieron. Además, el árbitro eran ellos. Digamos, el único que podía ahí hacer alguna burla era el árbitro, que eran ellos. Entonces, tratar de inculpar al otro. Pero además, la decisión es horrible porque es una decisión fundada sobre una conversación telefónica privada. Es decir, pinchaste un teléfono. Ya eso es un acto ilegal, pero además tomaste una decisión en el tribunal sobre un acto ilegal, es decir, es doblemente ilegal. Eso es la locura. Y además suspendes un resultado negando su propia historia. Hace unos cuantos años el Tribunal Supremo decidió, y hay una sentencia que así lo dice, que usted no puede negarlo, la votación del pueblo que escogió unos diputados, digamos, eso es. Entonces se están negando a sí mismos. Es toda una locura que no tiene, que carece de absoluto sentido. Entonces son 112 personas, 112 diputados que hoy están operando 109, son 8 millones de votos que le han dicho al gobierno: por favor, no sigas por aquí, porque la única polarización que hoy hay en Venezuela es entre el país y el gobierno. Es decir, es un gobierno que tiene al país en una situación ya al borde de crisis humanitaria. Sí. ¿Y cuál puede ser la salida? Porque, por ejemplo, el presidente de la nueva Asamblea Nacional, Ramos Alub, en su toma de posesión habló de una salida constitucional incluso en 6 meses, dijo. ¿A ti te parece factible que haya un cambio político en Venezuela que incluso afecte a la presidencia de la República en tan poco tiempo? Bueno, yo primero creo que ya el cambio se produjo. Ya hay una nueva realidad. Ya hay una institución que comienza a ser rescatada, que es el Parlamento. Ya comienza a discutirse con los bemoles, con todos los obstáculos que el gobierno está poniendo sobre la mesa, con el Tribunal Supremo. Pero bueno, ahí hay un conjunto de medidas que hay que tomar. Yo creo que las primeras medidas tienen que ver con cómo se resuelve, más allá de si se sale o no se sale de la presidencia, cómo se resuelve el problema urgente del país, que tenemos escasez de medicina en algunos rubros en el 100%, escasez de alimentos, con una inflación que terminó en 270, muy convencional, pero que las estimaciones del Fondo Monetario la ubican en 500, 600% en este año. Es decir, con un deterioro que no puede aguantar el país y que es necesario atender. Entonces, más allá de si salimos o no salimos del presidente, que es que yo creo que el presidente pareciera que no entendió y el alto gobierno pareciera que no entendió. Y digo el alto gobierno porque dentro de ellos hay grupos que sí han entendido, exministros que han entendido que la situación es grave, que hay que el pueblo dijo lo que dijo con los 8 millones de votos dados a la oposición, a la alternativa democrática, y que el gobierno, si no quiere seguir leyendo, si no quiere cambiar el gobierno, tendremos que cambiar el gobierno, ¿no? Porque la situación es realmente delicada en términos de alimentos, suministro de medicinas y creación de condiciones de paz para que la gente pueda vivir tranquilamente y mejorar su calidad de vida, que en este momento está cercenado, imposibilitado, obstaculizado. Dices, Tomás, que si no quieren ellos tendremos que cambiar el gobierno, pero aquí es donde empieza ya el debate. ¿Cómo? ¿Con una enmienda constitucional, con un referéndum revocatorio? Bueno, ya ahí hay que tomar... Ellos también han mermado la mayoría calificada precisamente para limitar la capacidad de la seguimos siendo Asamblea mayoría Nacional. calificada, porque aún con los 4 menos seguimos siendo en términos reales mayoría calificada. Pero bueno, han intentado reducirla. Sí, han intentado reducirla. pero no han podido, digamos, y las primeras medidas que tienes que tomar, ahí tienes un Tribunal Supremo que fue montado, digamos, entre gallos y medianoche, de una manera absolutamente horrible. Una de las condiciones, por ejemplo, para elegir a alguno de los miembros del Tribunal Supremo es que no hayan tenido militancia política previa, digamos, que no hayan sido militantes activos. Eso no significa que no tengan su corazoncito. Y entonces resulta que uno de los miembros del nuevo tribunal votó por sí mismo y había dejado de ser diputado hacía 2 días. Entonces, digamos, hay cosas que son inaceptables. Entonces, una de las cosas que hay que abordar es el tema del tribunal, enseriar el tribunal, darle contenido al Poder Judicial que atienda los problemas de la gente. De las casi 50.000 sentencias que ha habido en el Tribunal Supremo de Justicia, ni una ha sido en contra del gobierno. Ni una. Entonces, digamos, ya la cosa está demasiado de bulto y hay un país que le ha dicho no queremos. Los 8 millones de votos fueron
no queremos seguir por esta vía. Hay situaciones absolutamente escandalosas en Venezuela, por ejemplo, esta de la justicia, de cómo se controla, de qué forma tan grotesca se controla el Poder Judicial, y hay otras situaciones surrealistas y grotescas, como por ejemplo las que se producen en las cárceles de Venezuela. Quiero que veas unas imágenes que hoy vamos a ofrecer también en nuestro informativo de lo que ha ocurrido en una cárcel venezolana, en una prisión, concretamente en la prisión de San Antonio, en Isla Margarita. Van a ver ahora las imágenes, vamos a ver si las podemos subir a pantalla. Van a ver las imágenes ahora. Esto hay que explicarlo porque estas personas que están con metralletas, con armamento contundente, son presos de una cárcel que se llama San Antonio, en Isla Margarita, y están homenajeando, dicen ellos, de esa manera a un conocido como El Conejo, que fue un PRAN de esa prisión y que actualmente estaba indultado y que fue asesinado en una reyerta, por lo visto, en los últimos días. Claro, ¿cómo es posible que unas personas que están en una prisión tengan, primero, ese armamento, ¿no? ¿Qué está pasando en las cárceles de Venezuela? Voy a aprovechar porque dijiste antes algo sobre el sistema de justicia y la locura. Un solo señalamiento. Este fiscal que hizo todas las argucias para colocar preso a Leopoldo López Hijo, que además declaró todo lo que hicieron, debió haber servido para que el Tribunal Supremo y el gobierno declararan en libertad inmediatamente por todos los errores que cometieron. Vuelvo a la cárcel. No, bueno, este es un ejemplo. Pero lo interesante de esto es, uno, el gobierno, el presidente Chávez en algún momento habló con los pranes de la cárcel. Él no dialogaba con el equivalente a la COE española, Fede Cámaras, o la UGT, la CTV venezolana, sino que pero sí estaba dispuesto a negociar con los pranes de la cárcel cuando los pranes de la cárcel mantuvieron en vilo durante un mes al ejército venezolano. Son un auténtico poder en la sombra, los pranes de la cárcel. Yo no sé si están en la sombra, pareciera que el tema, porque lo hacen con tanta delicadeza, lo hacen con absoluta tranquilidad, que tú dices, bueno, aquí debe haber algún tipo de complicidad. Sería bueno que sobre este tema la Fuerza Armada dijese algo, ¿no? Digamos, el ministro de la Fuerza Armada, porque los responsables de cuidar y resguardar las cárceles tienen que ver con las guardias nacionales, debería de explicar cómo ocurre. No esto es una parte del tema. Allí se invita públicamente a fiestas, hay discotecas dentro de las cárceles, se han hecho corridas de toros para el Día de la Madre convocadas por... y eso lo sabe todo el mundo, o sea, lo sabe todo el mundo. Entonces, sobre todo para la gente española que nos pueda escuchar o de otras partes del mundo que no esté tan familiarizada con la realidad de Venezuela, un PRAN es un preso que controla, que realmente es el que manda en la cárcel, es el capo de la cárcel que tiene más poder que la autoridad estatal, ¿no? Que organiza fiestas, que dice quién entra y quién sale. Claro, y que debe tener algún sistema de conchupancia, de acuerdo, de beneficios compartidos, ¿no? De algún tipo de alianza porque estás hablando de un recinto cerrado, aparentemente controlado, en el que hay acceso en el que controlas la entrada entonces debe haber algún tipo de relación. Esto no se explica por sí solo, no es que llegó alguien extrañamente, digamos, en el caso del Chapo, incluso en el caso del Chapo hubo acuerdos y se compró a la gente. Fíjate que lo están tratando de enviar rápidamente a Estados Unidos para ver si logran evitar una nueva escapatoria. Entonces debe haber algún tipo de conchupancia y uno lo que exigiría al gobierno es respuestas frente a esto, pero no. Hasta ahora lo que ha habido es más bien anuencia. Fíjate que nosotros en Venezuela no utilizamos un eufemismo, que no hablamos de presos. En Venezuela hablamos de privados de libertad, porque los que están presos somos los venezolanos que hemos convertido la casa en cárcel. Digamos, después de una cierta hora nos salimos a la calle porque tenemos el temor de ser parte de las estadísticas de homicidios, que el año pasado fueron 28.000 homicidios, quitemos los secuestros, las agresiones de género, etcétera, etcétera. Las cárceles venezolanas funcionan como un mundo paralelo en el que nadie cumple una sentencia, sino que uno se integra en un sistema mafioso y lo que le conviene es llevarse bien con el PRAN.
que gobierna, por así decirlo, en la cárcel, ¿no? Bueno, pero no solamente con el PRAN, repito, digamos, ahí hay gente que ha hecho, porque es el control de la droga que entra, es el control de la vida, resguardar la vida tiene un precio para algunos presos. Entonces todo esto forma un mundo, un mercado al interior que el gobierno sabe que existe y que de alguna manera al no taparlo es cómplice, ¿no? Al no atenderlo, a no atacarlo y que han preferido, a mí lo que me sorprende de todo esto es que han preferido hablar con los pranes que hablar con el Fede Cámara, que es el representante, la organización representante del mundo empresarial en Venezuela, ¿no? Y luego los presos, los delincuentes comunes, se mezclan en las cárceles, y esto es algo que algunas prisiones están teniendo este problema, con presos políticos. Hay más de 70 presos políticos en Venezuela que tienen que estar penando su atrevimiento al querer ejercer su libertad de expresión o su libertad política, penando con delincuentes puros y duros, ¿no? Claro, y eso con los riesgos que eso supone, siempre ha habido un trato diferencial para el preso político en el mundo, incluso en las dictaduras. Pero en el caso venezolano el tema es la locura, o tienen el otro esquema que es la tumba, que es una cárcel particular en el que someten a presión, a tortura a los muchachos, digamos, al futuro de Venezuela lo están sometiendo a tortura en esa cárcel que ha sido ya denunciada ampliamente, ¿no? ¿Confías, por cierto, en una ley de amnistía, que la Asamblea Nacional pueda concretar esa ley de amnistía y que el gobierno lo acepte? Porque el gobierno está diciendo que no va a aceptarlo. Parece que hay, no es mi área, no soy abogado, pero las discusiones que hemos estado siguiendo de abogados especialistas en el área es que no se necesita la anuencia del gobierno, porque si fuese un gobierno serio habría, con solo haber escuchado lo que hizo el fiscal de la causa, habría soltado inmediatamente a Leopoldo por un problema se le cayó la máscara frente al mundo, ¿no? Entonces, de ellos no es posible esperar que estén dispuestos pero hay la posibilidad de, teniendo la mayoría, los 2/3 en el Parlamento, que fue lo que votaron 8 millones de venezolanos, poder, que además quieren paz y tranquilidad, poder promover la ley de amnistía sin necesidad de que el Ejecutivo apruebe o no apruebe. Vamos a tener problemas porque el Ejecutivo, creo, digamos, los voceros del alto gobierno, como diría su actual vicepresidente en algún momento, se están fumando una lumpia, ¿no? Digamos, no están viendo la realidad con claridad. Pues nada, Tomás Páez, el jueves a las 12 y media. 12:30. 12:30 hora española, presentación de este libro que tengo en mis manos, La voz de la diáspora venezolana. La voz de la diáspora venezolana, libro del doctor en sociología Tomás Páez, que ya ha sido presentado también en otras ciudades importantes del mundo. Y además estás ahora rumiando, porque le tienes ya casi editado, este otro libro que se le voy a enseñar, Democracia y autoritarismo en América Latina. Es tu tesis realmente de la que hablamos un día, sobre que el gran eje de separación en América Latina es, a un lado el populismo, el autoritarismo que conlleva, y a otro lado la democracia. La discusión es entre demócratas y no demócratas. Esa es la discusión, no entre izquierda y derecha, pero eso no tiene, carece de sentido. Ni siquiera en el tema populismo ahí podemos discutirlo, porque hay populismos de izquierda y de derecha, de acuerdo a algunas definiciones. A mí me gusta más diferenciar entre demócratas y no demócratas. Hay gente que tiene un ADN totalitario, que quiere imponer su verdad, su moral al resto de la sociedad, porque creen que tienen una idea que es superior al de los demás ciudadanos. Y este es el próximo libro que estás pendiente de editar, ¿no? Y distribuir. Sí, en eso andamos. Muy bien. Pues Tomás Páez, doctor en sociología, gracias por estar otra vez con nosotros en el Venezolano Televisión España y por ilustrarnos con tus análisis. Gracias. Gracias a ti, Javier, de verdad. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. El próximo jueves vayan a esa presentación del libro de Tomás Páez, La diáspora venezolana, la voz de la diáspora venezolana, el próximo jueves aquí en Madrid, en la Casa de América. Y esta ha sido nuestra conversación con él, que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan, porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.